Bueno, entonces vamos a meternos en la cuestión educativa en nuestro territorio, en nuestra provincia de Santa Fe, y particularmente en la provincia de Santa Fe, en nuestra localidad de Sunchales. La amabilidad de charlar con la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por atendernos, ministra. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto de estar aquí con ustedes y con la audiencia que tiene el programa. Bien, muchas gracias por atendernos y recién dialogando con el ministro de Nación nos informaba que de alguna manera iba a quedar liberado a las definiciones de los ministros de Educación de cada provincia, en qué territorios, en qué localidades donde no haya circulación se iba a poder retomar el ciclo lectivo de manera presencial. No se interrumpió, pero sí la vuelta a clases. Nos gustaría particularmente consultarlos por nuestra ciudad de Sunchales, por nuestra zona en particular. ¿Qué medidas hay al respecto? Bueno, nosotros estamos analizando la posibilidad de un dispositivo de vuelta a clases con un modelo de semipresencialidad, como en realidad lo va a hacer todo el país, en el sentido de que al tener que habilitar grupos más pequeños por el distanciamiento social obligatorio, obviamente vamos a tener que tener esta fluctuación entre alternancia entre días de clase en la escuela y días de trabajo en casa. En el caso puntual de Santa Fe, la primera etapa va a estar dada en aquellas escuelas que nosotros definimos como ubicadas en burbujas comunitarias. ¿Qué son las burbujas comunitarias? Aquellos emplazamientos, aquellas localidades pequeñas donde los alumnos y los docentes pertenecen a la misma comunidad. Es decir, que no hay desplazamientos para habilitar las escuelas, ni de educadores ni de estudiantes, y que estén ubicados en zonas no impactadas por COVID. De esa manera, preservando el estado sanitario de cada una de esas comunidades, podríamos comenzar un trabajo de semipresencialidad, básicamente para la provincia de Santa Fe, pensando en el centro norte de la provincia, porque los departamentos del sur están más complicados. Y básicamente también pensando que no habilitaríamos las grandes ciudades, porque en esos lugares necesitamos de otros recursos como el transporte público, que por supuesto va a estar vedado por un tiempo todavía. No obstante lo cual, estamos pensando que en la primera etapa, más de 400 escuelas para Santa Fe, entre escuelas rurales y escuelas de pequeñas comunidades. Y todo el sistema educativo va a estar trabajando con ejes de enseñanza comunes que de alguna manera le den coherencia interna al sistema, independientemente de cuál sea el modelo o la estrategia que usen para enseñar, si con presencialidad o simplemente con enseñanza en la distancia. Así que enorme trabajo de la provincia de Santa Fe, que es la única provincia grande que está empezando a planificar su primera etapa de vuelta a la presencialidad, y esto siempre en un sistema flexible, que significa que el sistema funciona con distintos formatos en simultaneidad, pero también que es flexible porque se pueden abrir los dispositivos o cerrar inmediatamente, así lo sugieran las autoridades sanitarias. Bien, hablábamos de pequeñas localidades y hablábamos de las escuelas rurales. ¿Concretamente están definidas ya? ¿Podemos decir, por ejemplo, si vamos a tener la posibilidad en nuestra ciudad? Bueno, lo que estamos haciendo ahora, la semana que viene, vamos a tenerlas definidas ya concretamente, porque nosotros hoy le estamos haciendo este filtro que yo les decía. Comunas pequeñas, en primer lugar. Segundo criterio, que estén ubicadas en zonas no afectadas por COVID. Tercer criterio, que no haya desplazamiento de poblaciones vecinas, ni de los maestros, ni de los estudiantes. Esas son las primeras seleccionadas. Con ese criterio y ese mapeo también vamos a volver a mirarlo con nuestras autoridades de salud
que ellos tienen también las informaciones locales y cuando lo tengamos definido, que no va a pasar de la semana próxima, daremos esa comunicación, porque también acá amerita un trabajo con los presidentes comunales, con las autoridades locales, con los sindicatos, digamos, una red de acuerdos y consensos que hagan posible este esfuerzo de diseñar una escuela diferente, una escuela como no transitaron los chicos ni los docentes antes. Y en ese diseño, Adriana, hay que pensar en el espacio, digo, la parte territorial de la escuela, hay que pensar en el tiempo que van a estar los chicos allí y la cantidad de gente en el lugar, ¿no? Además de todo este relevamiento que están haciendo, que también te quiero preguntar cómo va, cuáles vienen siendo los resultados en lo que es la parte edilicia. Bueno, los relevamientos de la parte edilicia ya están dando las indicaciones de cuáles serían las obras menores que hay que iniciar, para lo cual vamos a disponer de los fondos provinciales del FANI, es decir, el Fondo de Necesidades Inmediatas, más una asistencia nacional que ha ofrecido el Ministerio Nacional para poder implementar en estas situaciones, más el programa de desarrollo social de la Nación con el de desarrollo social de la provincia, que ha habilitado la posibilidad de, con mano de obra de las organizaciones sociales, abordar obras menores y pintura en 200 escuelas. De manera que también va a ser un trabajo sobre los edificios escolares del que no se tiene registro anteriormente en el modo de planificarlo, y fundamentalmente haciendo de los espacios escolares espacios sanitariamente habilitados, es decir, fundamentalmente con agua segura, con baños que funcionen, con aberturas que funcionen, porque la ventilación también es importante, y con superficies que habiliten, digamos, la limpieza y la desinfección. Entonces, eso por un lado es con la infraestructura, con los insumos que se necesitan para las rutinas que se incorporan, los termómetros, las bandejas sanitizantes en el ingreso, la provisión de alcohol en gel y de agua jabonosa para el lavado de manos. Si todas estas cosas que estamos trabajando para dotar a todas las escuelas de los elementos que necesitan en este tiempo tan particular que nos toca vivir. Pero además de eso, todo el personal, el docente y el auxiliar escolar, trabajando solidariamente para habilitar los modos de habitar la escuela, que es con circulación cuidada, trabajo con máscara y barbijo de los docentes, con recreos, con actividades planificadas y por supuesto con una jornada escolar que no va a ser exactamente igual a la que teníamos. Hay que entrar un poquitito más tarde, hay que salir un poquitito antes, porque lo que se pide también es que los chicos y los docentes no circulen en las horas pico donde circula el resto de la comunidad para dirigirse a sus actividades habituales. Ministra, en cuanto a la cantidad de alumnos por aula, ¿habrá una limitante, habrá una condición en ese sentido? Sí, el límite que pone el propio espacio del que se cuenta. Nosotros pensamos que las aulas no van a tener más de 14, 15 chicos, porque los pupitres tienen que estar a un distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre uno y otro, y eso es precisamente lo que hace que el diseño de la escuela sea semipresencial, porque obviamente si teníamos un grado de 30, ahora vamos a tener 2 de 15. Como no se duplica la infraestructura porque estamos en un tiempo excepcional, lo que se hace es trabajar con régimen de alternancia. Unos días va un grupo y otros días va otro grupo. A las escuelas les vamos a pedir que esos grupos los organicen, también teniendo en cuenta el criterio de organización familiar. Es decir, que, por ejemplo, los hermanos puedan ir en el mismo periodo, claro, ¿verdad? ¿Hubo algún cuestionamiento de parte de las entidades sindicales, de los gremios, pensando en esta vuelta a las aulas y reclamando la reapertura de paritarias antes de reiniciar el ciclo lectivo? ¿Qué hay al respecto, ministra? Bueno, al respecto lo que nosotros decimos es que
Por un lado, la paritaria nunca se cerró en términos de que la paritaria compone también temas técnicos y comisiones técnicas que han seguido funcionando porque nosotros diálogo permanente con todos los sindicatos tenemos. El componente que se ha suspendido a partir de la irrupción de la pandemia fue el componente salarial, y no solo para los docentes, sino para todos los gremios provinciales, porque lógicamente con una pandemia la provincia ha tenido que asistir a la multiplicidad de necesidades que se originan en toda la población. Pero también hemos dicho que terminados los sueldos de junio y en función del análisis de cómo estén las cuentas provinciales, tal vez sea un tiempo de algún tema salarial volver a habilitar en algún espacio paritario. Bien, por último quería consultarle de mi parte el tema del protocolo. Usted hacía referencia, ministra, a bueno, lo que se va a hacer desde la escuela. ¿Qué tienen que tener en cuenta los padres y los alumnos, más allá de lo que conocemos respecto al alcohol en gel, el barbijo, etcétera? Bueno, fundamentalmente el protocolo que nosotros vamos a aplicar en todas las escuelas está en el marco del protocolo federal que ya ha sido aprobado. Pero a los papás, sobre todo, la recomendación sería, antes de salir de casa, es bueno que miremos si los chicos están sin síntomas. Esto es básicamente sin fiebre, porque no vamos a poder darles ingreso a los chicos que estén con temperatura, por ejemplo, independientemente de que a lo mejor no sea un coronavirus, pueda ser alguna otra enfermedad propia del invierno, pero por resguardo y protocolo de seguridad, ninguna persona que tenga más de 37 grados y medio de temperatura podrá ingresar a la escuela. Así que eso sería bueno que lo cuidáramos en casa también, ¿verdad? Independientemente de los controles que van a tener en la escuela. Y después que estén atentos a poder acompañarlos con los materiales que nosotros les vamos a dar, no pidiéndoles que ocupen un lugar de maestros los padres y las familias, pero sí de acompañamiento y de sostén, porque la verdad es que los chicos han estado en este aislamiento social y obligatorio también teniendo huellas subjetivas respecto de lo que significa el aislamiento en una cultura como la nuestra tan afecta a los contactos. Claro. Y habrá que procesar esas huellas, habrá que tener mucha paciencia con ellos y también ayudarlos a habitar una escuela nueva que nosotros esperamos que, aunque inédita, los espere con cosas convocantes para seguir aprendiendo. Es muy interesante porque lo que se viene es una etapa absolutamente inesperada, sin antecedentes de lo que es la modalidad educativa, y también no solo a nivel de contenido, sino para empezar a reconstruir esos vínculos sociales, los descontactos que usted decía. Bueno, grandes expectativas por lo que va a ser la vuelta a las aulas, ¿no es cierto? Grandes expectativas y un gran desafío. Quiero decirles también que en los estudios que se están haciendo a nivel mundial no hay indicadores muy fuertes que nos permitan pensar que la vuelta a clases ha incidido en esos países negativamente en las curvas epidemiológicas. En realidad, las curvas epidemiológicas, además de los procesos naturales que siguen estos virus tan desconocidos para nosotros y tan mutantes, están afectadas muchas veces por la falta de cuidados en el distanciamiento social y en la protección de las zonas de contagio. Es decir, lo que no tenemos que relajar aquí es el distanciamiento social, los barbijos y las máscaras. Lavado de manos, por supuesto, también. Muchas gracias, ministra, muy amable por su contacto. Muchas gracias a ustedes, que sea una buena noche. Gracias por su tiempo y esperemos tenerla pronto por aquí por Sunchales, así nos viene a visitar y charlamos en el piso largo y tendido. Sería un gusto para mí volver a Sunchales, que es una comunidad que quiero mucho, así que ni bien sea posible los voy a estar visitando. Gracias, buenas noches. La ministra de Educación, Adriana Cantero, ¿cómo será esta nueva escuela, esta nueva modalidad? Diría que es un paso previo o una forma muy distinta a lo que estamos acostumbrados, pero es retomar parcialmente aquella forma de ir a la escuela, ¿no? Claro, con algunas limitaciones, sí.
por parte de quienes organizan el sistema educativo y también las limitaciones que hay que ver cómo la toman los niños. Claro, por supuesto. ¿No? Yo hablaba con algunos docentes italianos que me contaban de jardín de infantes y chiquitos, qué difícil era a veces contenerlo cuando llegaba su amiguito, que hacía meses que no veía y quería ir a abrazarlo, ¿no? O que no empiecen en los recreos a juntarse, hay cosas que son inevitables. Claro, acá decía la ministra que hasta las tareas del recreo van a estar programadas, o sea, no hay juegos libres ni tiempo de recreación, todo muy protocolizado. Totalmente, y un poco lo que hablábamos, ¿no? El tema de los lugares de ingreso y egreso, sí. Germán. Las vías de circulación de los alumnos es lo que están estudiando en los edificios. El tema del agua, que fue lo que hablamos con Fundamental, con el y ahí ministro. había reclamos, porque hay escuelas que no tienen ni siquiera esa infraestructura básica, ¿no? Exacto. Tienen que hacer la limpieza de pisos y la desinfección cada 40 minutos. Eso está estipulado. Y además todo el tema de los protocolos, inclusive si algún docente o algún niño entra con temperatura normal, pero durante el horario de clases, por ejemplo, levanta unas líneas de fiebre, bueno, ahí se activa todo un protocolo, que esto es lo que están planificando y detallando, ¿no? Lo que nos interesa para Sunchales, la semana que viene conoceremos probablemente si está incluida nuestra ciudad entre las primeras que retoman la presencialidad con estas limitaciones. Hasta 15 alumnos por sala, y a algunos les tocará ir al aula y a otros hacerlo a distancia. ¿En simultáneo será este mecanismo? Yo creo que no, que se van a ir organizando, ¿no? Que se van a ir organizando de una manera y de otra y se van a ir turnando. Y después rotarán, exacto, ¿no? Y exacto. esto también que la ministra hacía hincapié. Bueno, si son dos hermanitos, irán juntos para no tener dificultades. Pero, bueno, nos iremos acostumbrando, como a tantas cosas, a convivir en esta nueva normalidad con la vuelta a clases. Y todo el protocolo de cuidados en el ingreso, en la circulación, en las salidas, turnos más cortos, menos carga horaria en la jornada escolar. Exacto. Va a ser menos gente, menos horas y más espacio. Y más espacio. Va a ser muy interesante ver ese primer día de clases, cómo funciona, ojalá si es en nuestra ciudad. Y también para esto que hacíamos hincapié en el diálogo con la ministra, ¿no? Recuperar, aunque sea parcialmente, el contacto interpersonal, ¿no? Para los chicos es muy importante volver a la escuela, ¿no? Bueno, estamos a días del regreso presencial o semipresencial en todo caso de las clases y queríamos obviamente tratar este tema aquí en Pulso Local. Lo vamos a seguir de cerca, ¿eh? Gracias, Fabi. Gracias a ustedes. Con ustedes nos vamos a reencontrar el próximo miércoles. Muchas gracias por estar.